vengan aquí. Gracias, hermano Alvarado, pues te agradezco mucho. Gracias. Y también a los otros hermanos porque se están uniendo también. Si alguien quiere subir, platiquemos, ¿verdad? Para no aburrirlos a ustedes. Platiquemos. ¿Cómo ustedes viven su fe en su parroquia? ¿Cómo viven ustedes su fe desde su casa, desde su forma, desde su lugar de este trabajo? Si ustedes se topan todos los días con hermanos evangélicos que les atacan o que les cuestionan su fe y muchas veces se quedan callados porque se quedan así como diciendo, y ahorita con esta pregunta que me dijo ¿qué hago? Con el tema con respecto al tema del bautismo de niños. ¿Qué es lo que, qué es lo que dicen ustedes? O sea, ¿cuál es la forma, cómo defienden ustedes la fe con respecto a eso? ¿Por qué debemos de confesarnos con un hombre si el hombre es más pecador que cualquier otra índole? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde dice Jesucristo que debemos de confesarnos con un hombre, o sea, los sacerdotes? Todo eso, ¿verdad? Ok, vamos a ver si sube el hermano Alvarado. Ok. ¿Qué tal, hermano Alvarado? Un saludo hasta Chile. Enciende tu micrófono, hermano, lo tienes apagado. Sí, ahora sí. ¿Me Ok, escuchan ok. bien? Bueno, Sí, se te escucha bien, hermano, bienvenido. ahora, primera vez que subo en vivo, no lo había visto eh, en mis redes, o sea, en esta plataforma. Eh, Ok. Fíjate que yo sí, soy de El Salvador. Día de semana a mí se me hace bien difícil hacer live, incluso ayer hice, no creo que el viernes creo que también hice uno. Tuve la oportunidad de hablar con un hermano mormón que se convirtió al catolicismo y créeme de que a mí me dio ánimo de seguir haciendo estos lives pues, porque en realidad vemos de que el fruto de la apologética, de invitar a los hermanos separados a que busquen en realidad de corazón, ¿verdad? Porque el que busca de corazón encuentra la verdad. Entonces, el hermano nos estaba contando pues de que él empezó a buscar por él mismo la historia de su denominación, empezó leyendo el libro del Mormón, pero terminó encontrando la Iglesia Católica. Imagínate qué bello testimonio. Entonces, yo creo que tú eres católico y preguntaba yo sí, si, sí. si, si, si los hermanos católicos que me están viendo perseveran en un movimiento de iglesia o evangelizan por medio de las redes. ¿Y qué tal tú? ¿Cómo haces? Sí, me subí porque dijo algo que yo comparto mucho con algo que dijo usted, que a veces en esta plataforma de TikTok, en las redes sociales, hay mucho católico que está haciendo en vivo, dando enseñanza, y eso es bueno, ¿no? Es bueno, es muy bueno que así sea, pero por ahí algunos son, eh, a ver, no hacen con respeto, refiriéndose a un no católico, no lo hacen con un debido respeto. Es cierto que podemos tener una mirada distinta, pensar que esa es diferente, la doctrina sea diferente, pero eso no nos da derecho a provocarlo, a insultarlo, a decirle cosas o condenarlo. Nosotros tenemos que, como católicos, demostrar que somos tolerantes, que tenemos la humildad, o sea, creo que ser humilde, el conocimiento no te puede borrar la humildad. Al contrario, cuanto más conocimiento creo que uno tiene que ser más humilde. Entonces eso he visto yo en las redes sociales. Yo llevo poco tiempo en esto del, de TikTok. Em, También tuve un pasado por la iglesia evangélica y ya un buen tiempo ya estoy en la iglesia católica de nuevo, precisamente por el conocimiento, por leer, por estudiar, por, em, por mirar, ¿cómo se podría decir? Em,
bien la historia, nuestra doctrina, lo que dice la escritura. eh, el estudiar un poco te lleva a eso, y eso creo que a muchos evangélicos les pasa también. Yo siempre he dicho que a veces los católicos somos muy, muy flojos, por decirlo así, para conocer la iglesia. Y por ahí somos católicos de fiesta, de bautismo, de funeral, de matrimonio y eso. Entonces ahí vamos todos, me incluyo, porque yo también era uno de esos. Entonces, pero cuando un católico quiere ser cristiano de verdad, creo que usted me va a entender, uno va dejando muchas cosas de lado. Va dejando lo que usted mencionó, el egoísmo, va dejando el rencor. Hace un rato escuchaba a un hermano que dialogamos siempre. Y claro, el cristiano cuando realmente confía en Dios tiene que a veces tolerar provocaciones, insultos, a veces desprecio hasta de la misma familia, y dejar cosas. Yo siempre he dicho que ser cristiano católico es más difícil que ser un cristiano evangélico. Es más difícil porque, lo digo por mi experiencia propia, porque un evangélico, yo el pastor donde yo me congregué en su tiempo no era casado legalmente por la iglesia, o sea, estaba casado con una mujer de otro hombre, entonces ni siquiera estaban casados, entonces, y el pastor que fundó la iglesia estaba de la misma forma. Entonces, ser un cristiano evangélico es más fácil. Se llama, algunos le llaman relativismo. Donde me sienta bien, ahí voy a estar, donde se acomode a mis necesidades sociales, qué sé yo, si apaga el micrófono del hermano que subió, Ok, sí, hermano José para... Rodríguez, por favor apaga el micrófono y después te daré la oportunidad para que hablemos. Sigue, hermano Alvarado. Gracias. Entonces, yo conozco bien desde adentro cómo es la doctrina, cómo que se predica y todo. Y precisamente esas cosas me llevaron a investigar. Curiosamente, yo cuando me salí de la iglesia evangélica empecé a buscar a los pastores, o sea, a las prédicas. Yo, Canal Enlace, eso eran en las noches yo estaba ahí sentado mirando las prédicas. Y así conocí muchos pastores. Y puedo por nombrar algunos: Maldonado, Gigi Ávila, Cat Luna, Cash Luna. unos chilenos que andan por ahí en Ecuador. Prácticamente Muchos. te atraía el Evangelio de la Prosperidad, porque Enlace creo que en eso se basa, la Sí, creencia sí, de ellos. no es que me atraía, no es que me Ujú. atraía, yo quería ver qué es lo que predican, o sea, quería conocer más porque me decían, a veces pensaba que en alguno yo podía estar me podía identificar con alguno de ellos. Este otro que en argentino que hay por ahí que tiene muy buenas prédicas, y de repente me quedaba y decía, este parece que no es protestante. Y me quedaba, al final salía con algo, entonces ya. Y de ahí yo empezaba a investigar, o sea, de las prédicas que sacaba, yo sacaba enseñanza y las comparaba. ¿Qué dice la Iglesia Católica sobre este tema? Y así pasé muchos En años, yo otra estuve muchos años oportunidad, con él, muchos le. Así que me le uno a doy ustedes. Voy le doy el saliendo para la paso. iglesia. Tenemos campaña hoy. Ya, ya, Ok, adelante, 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 ok, adelante. gracias hermano José Alvarado. Sí, José, ¿qué nos podrías decir? ¿Eres católico o evangélico? Soy cristiano evangélico. Ok, ¿a qué Pero no denominación? me... Y te lo pido no
para entrar a preguntarte en qué fecha fue, no, simplemente para saber cuáles son tus creencias, porque más o menos conocemos, dependiendo de la denominación a la cual pertenece el hermano evangélico, tenemos más o menos una idea No, de qué es lo que cree. no le voy a hablar mucho, no, yo creo en mi Señor Jesucristo, pero no le puedo hablar mucho porque voy saliendo, tenemos campaña hoy. Ah, ok, ok. Dime. En otra oportunidad conversamos. Dios me le ¿Ya? bendiga. Igualmente, que te vaya bien y que Dios te bendiga. Ok, entonces, siguiendo lo que tú estabas diciendo, hermano Alvarado, en realidad, eh, como católico, sí te doy la razón en el sentido de que somos haraganes, somos muy haraganes. Tenemos una inmensidad de literatura habida y por haber desde los primeros siglos hasta la actualidad y muchas veces nosotros no conocemos qué es lo que creían los primeros cristianos. Fíjate que en mi parroquia se da algo que en realidad me da tristeza. Cuando uno empieza a hablar con respecto a temas por ejemplo, del canon, uno les empieza a explicar del canon que en los primeros siglos, pues la iglesia no tenía un canon definido, sino que los apóstoles murieron y ellos fueron dejando obispos en cada comunidad, entonces ellos, al no tener nada escrito, predicaban de viva voz y algunos escritos se cuidaron, lo cuidó la iglesia y al final vino el Papa San Damaso por medio de San Jerónimo y recogió todos los escritos en todas las comunidades. Se unieron los criterios de cuáles eran las más leídas y cuáles tenían, quienes cumplían los requisitos de la canonicidad. Entonces, así se fue formando el canon. Pero cuando yo encuentro un católico y dice, hermano, es que fíjese que yo soy católico y moriré católico, no necesito que me digan, porque yo suficiente con lo que creo. Pero cuando ya están pasando una dificultad, están pasando problemas, vienen los hermanos separados y entran por medio de esa dificultad y empiezan a darles, a terapiarlos, los terminan convenciendo y se terminan yendo. Entonces aquel católico que decía, voy a morir católico y no me importa lo que creían los anteriores, yo soy católico porque mis papás me heredaron la fe, pero cuando ya se vienen a encontrar con temas que tal vez ellos no lo pueden manejar, se van rápido. No sé si a ti te ha pasado o te pasa en tu parroquia, hermano. Sí, precisamente fue una de esas cosas la que me llevó a salir de la Iglesia Católica. Yo nunca renegué de la Iglesia, sí, ¿ah? Eso yo me salí y quise buscar en otro lado porque estaba como ansioso, estaba en una época donde yo quería, a mí siempre me gustó cantar y hablar de las cosas de Dios. Y como en la Iglesia Católica no se daba, en mi comunidad donde estaba, no se podía porque de hecho una persona me dijo un día, estas cosas ya no es para nosotros, esto es para los niños, nosotros ya estamos adultos, ya no es necesario hablar. Muy parecido a lo que tú me acabas de decir, entonces yo dije, y yo sabe que eso a mí me dolió, o sea, sentí fue como una bofetada, ¿sí? Y dije, bueno, y, y justo salió por ahí una amistad con un pastor y vaya me fui. Em, Por lo mismo que acabas de decir, que yo a veces no, yo no trato mal, o sea, nunca hablo con grosería con los hermanos evangélicos. Una porque la mayoría salió de los católicos, ¿sabes? Pues la mayoría han salido de la Iglesia Católica. Así es. Y siempre he pensado que esa persona cuando era católica no quería escuchar de la palabra de Dios, no quería interiorizarse, no quería buscar información. Cuando va a la Iglesia Católica, curiosamente, por alguna razón, empiezan a leer y empiezan a leer la Biblia, empiezan a aprender hasta los versículos. Y, y en ese caminar o en ese proceso, si un buen católico le está hablando a esa persona que era católica y que hoy es evangélica, le está hablando con buenas palabras, está diciendo, hermano, yo no te vengo a sacar de aquí, pero
esta es la verdad, o sea, no, no escuches lo que yo te estoy diciendo, pero ve la historia, ve qué decían los padres de la iglesia, lo mismo que acaba de decir del canon, porque la Biblia de la Reina Valera tiene 66 y no 73. eh, es como actuaban los primeros cristianos en los primeros 3 4 siglos, en la historia está. Eh, pero bueno, ese es esa es mi manera de ver la fe, es mi manera de seguir a Cristo y creo que estoy en lo correcto. Ahora, creemos en el mismo Dios. Lo que nos hace diferente es la doctrina y la doctrina es la que nos puede llevar al error y perder nuestra alma. Entonces, son cosas. Y yo por eso yo no discuto mucho con los evangélicos. Hubo un tiempo sí que discutía, pero después ya lo dejé ya. Porque, como vuelvo a repito, la mayoría salió de la Iglesia Católica. La mayoría fueron católicos. Un católico flojo, porque y algunos farsantes, con todo el respeto, algunos farsantes, porque es que cuando yo era católico era un borracho, era todo, es típica frase, era un idólatra y todo. Pero ese mismo Sí, que dice eso, tú le preguntas, ¿cuál es el término? Le preguntas, ya, dime cómo empieza la misa. Pero, ujú. ¿qué es la misa? Relátame lo que es la misa. Si tú me estás diciendo que son un idólatra y te enseñaron a tomar, te enseñaron a golpear a tu familia, ¿en qué parte te lo enseñó el sacerdote eso? O sea, está bien que te fuiste a otra iglesia, pero tampoco vengas con mentiras, o sea, sé sincero, o sea, tú no fuiste nunca católico, o sea, nunca te preocupaste de la fe, nunca pescaste tu Biblia, nunca fuiste a una clase de qué sé yo, una catequesis, a un retiro espiritual, qué sé yo, nunca te dedicaste a conocer la fe como corresponde, entonces ahora que estás en otra iglesia vienes a provocar a provocar lo que tú ni siquiera conociste. Ahora dices que lo conoces de afuera, entonces creo que ahí donde algunos exageran, son extremistas cuando se van de la Iglesia Católica. Adelante. Sí, exacto, exactamente. Fíjate que hace poco entré yo, igual cuando yo inicié con la plataforma TikTok, a mí me gustaba meterme en los live de los protestantes y me topé con uno que ha debatido con Santiago Alarcón, bueno, lo encontré en TikTok. Entonces vengo yo y porque él se jactaba y decía, no, es que yo conozco todo de la Iglesia Católica y a mí nadie me va a decir mentira, a mí nadie me va a decir todo, yo conozco todas las oraciones que la Iglesia Católica hace. Y me dieron la oportunidad de subir. Entonces yo le hice una pregunta a este hermano y le dije, en realidad tú eres un católico y yo te puedo hacer cualquier pregunta y yo sé que vos me la vas a responder. Y me dijo, sí, pregúntame cualquier cosa y vas a saber que yo te voy a responder. Ok, hermano, ¿a qué? Dime la oración que a las 3 de la tarde lo rezamos todos los católicos. Y el hermano se quedó en la nube. O sea, el que había dicho que conocía la Iglesia Católica desde la A hasta la Z y que conocía todas las oraciones sabidas y por haber, no conocía la oración que todos los católicos hacemos a las 3 de la tarde. Y un hermano el que estaba coordinando el live le dijo, hermano, la oración que él te está diciendo es la oración de la divina, de la coronilla de divina misericordia. Prácticamente desde ahí se les quita la mentira a los hermanos evangélicos, porque empiezan a hablar y a decir que cuando yo era católico, como tú lo decías, cuando yo era católico, yo tomaba, yo fumaba, le era infiel a mi esposa, eh, robaba, era un mal trabajador y todo, pero cuando tú le preguntas algo que solo el católico sabe, ahí se queda nulo. ¿Por qué? Porque fueron católicos que iban a misa, si iban a misa, si iban a dormir. O si estos hermanos se les invitaba a un retiro espiritual, decían, no, no tengo tiempo. O cuando habían estudios bíblicos en la misa, no iban, porque simple y sencillamente mejor se iban a hacer otra cosa. Se iban a beber posiblemente. Pero se olvidan, por no leer el catecismo, se olvidan de que la iglesia es santificadora, pero dentro de la misma iglesia hay santos y pecadores. Los que estamos todavía perseverando en la iglesia, los que estamos vivos, todavía estamos en un proceso de santificación. Y no nos podemos autoproclamar que ya somos salvos,
porque caeríamos en el pecado de la soberbia, porque nosotros todos los días son nuevas las misericordias y además, por eso que el Señor Jesucristo dejó los 7 sacramentos para que por medio de esas fuentes de gracia vayamos a buscarlo y permanecer en Él por medio de los sacramentos. Por eso es que nosotros nos vamos perfeccionando todos los días para llegar a ser como Jesús. Pero dime, hermano, todos los días Dios nos da tiempo para hacer buenas obras, pero también el demonio trata de manera de que esas buenas obras no se lleguen a culminar. Entonces, no podemos decir, yo ya no peco, yo ya no digo tal cosa, yo ya no tengo malos pensamientos, yo ya no volteo a ver lo que no debo de voltear a ver. O sea, todos los hombres, media vez estemos en este mundo, estamos propensos al pecado. Eso se llama la concupiscencia. Entonces nosotros no podemos caer en ese error de decir, yo ya estoy en iglesia católica, solo voy a esperar mi muerte porque yo sé que yo ya voy a estar ahí en el cielo o por lo menos en el purgatorio. Pero no es de esa manera, mi hermano, ¿verdad? Nosotros tenemos que todos los días perseverar lo más posible en las enseñanzas de Jesucristo. Y por eso que la iglesia nos dice que tenemos que ver la Biblia continuamente y escucharla por medio de los pastores que legítimamente instituidos por nuestro Señor Jesucristo, que son los obispos, el sacerdote que están unidos al Papa, y tenemos también esto, que es el catecismo de la Iglesia Católica. Por si no entendemos alguna doctrina que la Iglesia nos está enseñando, pues aquí está el manual en el cual nosotros nos vamos a dirigir. Y no crean nuestros hermanos separados que me están viendo y decir que esta es palabra de hombre. No, hermano, el que no tiene este libro sabe muy bien de que aquí hay citas bíblicas en el cual todo está basado en la Biblia, ¿verdad? Hermano Alvarado. Sí, es verdad que el catecismo es una guía muy importante para el católico, y sé que muchos no lo tienen, sé que muchos tampoco se preocupan de buscarlo, que no es tan difícil encontrarlo tampoco en cada parroquia. De hecho hay un apéndice del catecismo por ahí que se puede encontrar, que es más económico. Digo, el católico a veces somos muy muy flojito para las cosas de Dios. Lo buscamos cuando tenemos alguna dificultad y ahí recurrimos. Y si no nos responde, vamos a otro lado donde sí probablemente hay milagros. Como dice, allá sí hay milagros, por allá me voy. Allá se canta bonito, no es como la iglesia católica que es todo aburrido y toda la cuestión. Ahí me da sueño, allá no. Entonces creo que ahí donde a veces se cae en el error. Y habemos muchos católicos así, habemos muchos. Yo también fui uno de ellos y es ¿cómo podría decir la palabra? Es a ver, es una falencia que tenemos a veces nosotros como católicos. No interiorizarnos bien en qué estamos creyendo. Yo lo digo porque a mí me pasó cuando, bueno, dolido un poco por algunas situaciones, me fui a la iglesia evangélica, y cuando llegué a la iglesia evangélica como que me gustó mucho la cuestión, ya, me gustó, ya aquí sí puedo leer la Biblia con libertad y hablarle a cualquiera de los hermanos que llega y empiezo a dialogar con ellos y tomamos un tema y muy bonito, y eso como que dije, bueno, acá sí me siento bien porque es lo que yo andaba buscando. Pero cuando uno se da cuenta, o cuando tú te das cuenta de que hay cosas que no cuadran, o digo no cuadran, no va acorde con lo que dice la palabra de Dios,
uno como cristiano que sigue a Cristo debe empezar a preguntarse. Y eso me pasó a mí. Uno fue el diezmo y el otro fue el tema de, de María, la Madre del Señor. Entonces, el diezmo, yo había leído, de católico había leído, nunca me aprendía los versículos, pero yo le decía, bueno, el diezmo para mí que es para el Antiguo Testamento. El diezmo para el pueblo judío, no para para nosotros los cristianos de la nueva alianza. Perdón. Y después el tema de María, que ya ahí se me complicó más la cosa porque tuve problemas con esa pregunta. Fueron esas dos cosas que me llevaron a decir, bueno, acá no está bien, porque si uno es sincero con la palabra de Dios y cree en lo que dice la Escritura y es sincero con uno, no se quiere automentir o autoengañarse, tiene que salirse. O sea, yo no tenía otra opción. No tenía otra opción. Ahora sí quería seguir en lo mismo, en una vida licenciosa, una vida así como más fácil en lo espiritual. Bueno, me podía haber quedado allá y quizás yo iba camino a ser pastora, ¿eh? Me estaban preparando para eso. Porque tengo esa capacidad de leer bien, tratar de entender o explicar un tema. Si me lo piden, lo hago, pero dije no, porque yo no puedo estar cambiando las cosas. No puedo estar pidiendo el diezmo, siendo que el diezmo no es para nosotros. El diezmo es para el Antiguo Testamento y yo no puedo obligar a la gente a dar el diezmo, no puedo. No puedo hacer eso. Entonces de ahí salí, estuve mucho tiempo fuera, muchos años fuera de la iglesia evangélica y años fuera de la iglesia católica, pero ahí dentro de eso, como te decía, estaba estudiando, leyendo, viendo prédicas de los pastores y en las noches me quedaba viendo videos, así en internet, antes de esta plataforma, cuando estaba en YouTube, en Facebook, por ahí, y me empecé a interiorizar, a leer. Empecé después con el tiempo empecé a bajar las Biblias en mi teléfono, el catecismo y haciendo comparaciones. En esas cosas que yo buscaba, un día leí un escrito que me pareció muy importante, así bonito, ¿no? Era evangélico, una persona evangélica, pastor creo que era, no sé, no recuerdo bien. Hasta que llegamos cuando la Iglesia Católica empezó a cambiar las cosas. Constantino fundó la iglesia en el año 313. 313. Claro, en el año 313 y mandó a San Jerónimo a traducir la Biblia del griego al latín. Y yo como ya había leído por ahí, como así, pero San Jerónimo, cuando Constantino reinaba, San Jerónimo ya estaba muerto, me parece. Pensé yo, no, ¿cómo lo va a mandar a traducir la Biblia? Sí, Constantino ya estaba Claro. muerto y Jerónimo, cuando Constantino No, creo que hizo el decreto, porque acuérdate que la Biblia se compila casi ya llegando al año 400 y sí, la pero ya Jerónimo 382. ya había muerto ya. Sí, Jerónimo ya había muerto cuando Constantino reinó, pues, después del 313, porque creo que ya no estaba en esta tierra como, no sé, no estoy seguro, pero creo que como 30 o 40 años ya había pasado. Entonces, ya dije, no, y hasta el día de hoy hay gente que lo afirma. Entonces quiero que reafirma eso. Empecé a investigar. Hasta que hace 3 años, ya dejé la vida que llevaba un poco de lado, tomé una vida un poco distinta, o sea, no un poco, harto más distinta de la que llevaba. Y ya busqué un sacerdote, entre ese camino también hubieron hartas complicaciones, pero al final me confesé y confesé lo que había hecho, lo que había pasado. El sacerdote me recibió de vuelta a la iglesia y conversamos muchas cosas. Después me fui a otro sacerdote a decirle que yo
quería compartir mis vivencias, lo poco que sabía en estas redes de internet, y el sacerdote me animó, me dio la autorización para que, así que, pero ahí estoy, soy cristiano católico, quizás no soy el mejor ejemplo, pero estamos como todo en el proceso. Todos los hermanos que nos están viendo, pues por favor ahí tocan la pantalla y comparten el like, hermanos, para que lleguemos a muchos más hermanos. Y fíjate que es bien risible cuando un hermano separado se basa en, dicen ellos, yo conozco de historia y sabes, te voy a contar algo, tu iglesia católica no la fundó Jesucristo, sino que la fundó Constantino, un emperador romano. Y alguien que no haya leído historia, uno dice, wow, tienes razón, la iglesia católica la fundó Constantino. Pero cuando tú lees y lees que la mamá de Constantino, Santa Elena, ya era católica, ¿cómo es posible que Constantino funde una iglesia que ya estaba fundada y que ya tenía obispos antes que Constantino llegara al poder o diera la libertad religiosa? Entonces, las mentiras, como hay un dicho que dice, la mentira tiene patas cortas. Y cuando uno investiga por sí mismo y no se deja manipular por esas personas anticatólicas, uno va averiguando y comprende de que la única iglesia histórica desde el primer siglo hasta la fecha y que sigue haciendo lo que los primeros cristianos hacían desde el primer siglo hasta la fecha es la iglesia católica. Te lo confirmo. San Justino Mártir, ella tiene libros de apología. En el siglo II, él ya escribe cómo se hacía la Eucaristía en el primer y el segundo siglo. Y es idéntica como lo sigue haciendo la Iglesia Católica. Han ido cambiando algunas formas, pero el sacrificio es el mismo. Lo que creían nuestros hermanos del primer siglo, que ellos creían de que lo que se estaban comiendo era el cuerpo real de Cristo, lo mismo se lo seguimos creyendo nosotros hasta la fecha. Entonces, prácticamente al no conocer la historia de la iglesia, muchos hermanos católicos, y lo decimos con bastante dolor, se van y después andan diciendo, los católicos adoran y besan yesos. ¿Por qué? Porque yo lo hacía. Imagínate un católico diciendo que ellos adoraban una imagen cuando en el mismo catecismo, en el numeral 21.13, la Iglesia Católica condena la idolatría. Es porque no leen, hermanos. Y lo estamos diciendo dos católicos, que tanto como el hermano que está conmigo, también yo llegué a dudar, porque lo mismo que él sintió, yo también llegué a sentirlo. Porque cuando a mí me invitaban a las iglesias evangélicas, a mí me gustaba el ruido, las baterías, el canto, la danza, la prédica aquella que se siente bonito y que muchos hermanos evangélicos lloran porque les toca la palabra de Dios. Pero hay algo que no cuadra, como dice el hermano Alvarado, y es que los primeros cristianos no hacían el culto de esa manera. El verdadero culto era que estaba el presidente, que se le llamaba en aquel entonces, se le llamaba sacerdote, le llamamos sacerdote, se le llamaba presidente, se reunían alrededor de una mesa, compartían se leían las lecturas y se compartía el pan y el vino. Y eso no lo hacen nuestros hermanos separados. Tal vez lo hacen una vez al año, o lo hacen solamente en Semana Santa, o lo hacen en Navidad. Pero en la Biblia, en Hechos 2:42, nos dice de que todos asistían asiduamente a las reuniones y a escuchar la palabra de los apóstoles, y se reunían también a la fracción del pan, todos los días. Ahí no está diciendo que solamente en ciertas fechas, ahí dice todos los días. Y la única iglesia, aunque nuestros hermanos separados que me están escuchando, nos están viendo, si usted se está congregando en una denominación que solamente va a escuchar la palabra de Dios, a leerla, nuestros hermanos de las primeras iglesias no se reunían y no llevaban ni tan siquiera Biblia. ¿Por qué? Por simple razonamiento. Primero, porque no había un canon establecido.
Segundo, ¿por qué no cargaban una Biblia? Porque la imprenta no fue inventada en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto siglo. No, fue inventada casi en el siglo XIV o XV con Gutenberg. O sea, pasaron bastantes años para que se imprimiera una Biblia. Entonces, los primeros cristianos no se reunían con una Biblia en mano, sino que iban a escuchar la palabra de Dios. Y yo también entendí que por qué el católico no lleva la Biblia a la misa. Y no es porque la iglesia lo prohíba, tanto como cualquier católico es libre de llevarla y leerla ya. Pero nosotros vamos a escuchar la palabra como lo hacían los primeros cristianos. Ahora díganme, hermanos, ¿cuál es la iglesia que sigue practicando lo mismo que los primeros siglos? La iglesia católica. ¿Por qué la iglesia católica tiene imágenes? Por el simple hecho de que si en el primer siglo la iglesia era perseguida y los apóstoles estaban vivos, no había necesidad de tener una imagen de ellos, ni tan siquiera de la Virgen María. Y además, la iglesia era perseguida y no habían templos en el cual esas imágenes hubiesen sido guardadas y salir en procesión, como nos tachan a nosotros. Porque yo he visto memes que dicen, si los apóstoles y Cristo hubieran sido católicos, salen con unos dibujos que Pedro va adelante y Jesucristo cargando la imagen de la Virgen María. Imagínate hasta dónde llega la falacia de nuestros hermanos evangélicos de decir que Jesucristo y los apóstoles andaban cargando una imagen para evangelizar, cuando eso fue un proceso. ¿Por qué? Cuando nuestros hermanos de la iglesia primitiva se reunían, eran perseguidos, entonces ellos tenían que reunirse en catacumbas o en casas, y como no sabían leer y no sabían comprender, pero ellos querían conocer a Jesús, a la Virgen María, empezaron a dibujar en las paredes, en los techos. Por eso es que ahora conocemos las catacumbas que están en Roma, que están con dibujos, imágenes, pasajes bíblicos, en el cual así se evangelizaba anteriormente. Y ahora vienen nuestros hermanos evangélicos a querer, como un iconoclasta, querer destruir las imágenes, cuando las imágenes siempre han sido una representación iconográfica que ha acompañado desde los primeros siglos la liturgia de la iglesia. Por eso les digo a los hermanos, tanto católicos y evangélicos que están aquí, por favor, lean. Y al hermano evangélico, antes de acusarnos de algo, averigüe por qué los católicos creemos en estas doctrinas para poder atacarnos, si en dado caso pues desean atacarnos. Pero yo creo que lo más conveniente es dialogar, porque la única forma que podemos llegar a un acuerdo, si es que se llega a un acuerdo, es dialogando. Y si no se llega a un acuerdo, pero por lo menos lo podemos hacer respetuosamente. Hermano Alvarado. Totalmente de acuerdo. Mira, con respecto a lo que decía sobre Justino Mártir, voy a leer un pedacito nomás al final lo que dice en uno de sus escritos. Porque no recibimos estas cosas como pan común y bebida común, sino que así como Jesucristo nuestro Salvador, hecho carne por la palabra de Dios, tuvo carne y sangre para nuestra salvación, así también se nos ha enseñado que el alimento que es bendecido por la oración de su palabra y del cual nuestra sangre y carne son nutridas por la transmutación, es la carne y de ese Jesús que se hizo carne. Amén. Esto lo dijo San Justino Mártir en el año 150, ya que este hombre fue martirizado por el Imperio Romano, pero él antes de ser martirizado, esto lo declaró ante el emperador Antonino Pío, algo así se llamaba. Ese es un detalle muy importante, ni siquiera es un detalle, es una palabra viva que ellos venían transmitiendo desde los primeros siglos, desde Jesucristo en adelante, como lo dice San Pablo también en su carta. Ya, por ahí una pregunta hizo alguien, bueno, el que está comentando por ahí, me quedé pensando en una nomás, le dice, dame una sola señal de que Jesucristo fundó una iglesia católica.
Eh, creo que cuando uno lee las escrituras y empieza a leer esta historia, se va a dar cuenta de que no hay otra iglesia, ¿ya? Cristo fundó una sola iglesia y esos cristianos que vinieron transmitiendo esa doctrina de palabras hasta llegar hasta el siglo III, siglo IV, cuando se cerró el canon bíblico, ellos no cambiaron la doctrina que recibieron del Señor Jesús. No cambiaron las cartas, no cambiaron los escritos, no cambiaron nada, sino que vinieron enseñando tal cual como lo recibieron. Por eso el apóstol San Pablo dice, yo mismo recibí del Señor. Entonces, si alguien dice que después la iglesia no sé, se corrompió, como dicen algunos, están haciendo una falacia también, porque Jesús mismo dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, y los tiempos todavía siguen. Los tiempos no terminaron con Constantino. Adelante. Permítame, antes que me pierda la idea de lo que tú estás diciendo ahorita, imagínate que hay congregaciones que llegan a decir eso, de que la Iglesia Católica al morir el último apóstol se corrompe. Entonces están haciendo mentiroso Jesús, porque Jesús dijo que Él permanecerá todos los días hasta el fin de los tiempos con su iglesia. Entonces, el verdadero católico cristiano que cree en la palabra de Dios que está escrita, somos los católicos. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos creyendo esa verdad, esa promesa. Siga, hermano. Sí, así es. Esas mismas palabras que recibieron los apóstoles, después los discípulos de los apóstoles, siguieron pasándose hasta llegar, como lo decía, hasta el año 150, año 200, que ellos seguían enseñando eso. Si los cristianos fueron perseguidos porque se suponía que sacrificaban personas en las catacumbas. Pero los romanos tenían un temor de bajar al lugar de los muertos porque eran muy prejuiciosos, entonces no bajaban ahí, pero los tomaban afuera cuando los encontraban por ahí, y así muchos, vamos a encontrar muchos cristianos martirizados en la historia. Ellos no cambiaron la doctrina, así llegó el año 400 o 390, cuando ya el canon se cerró y lo hizo la Iglesia Católica, o sea, no había otra iglesia. Se reunieron los obispos y todo, San Jerónimo y otros ya habían dado una lista de los libros que iban a componer este nuevo canon. Era lo que se venía leyendo desde los el primer siglo, segundo siglo, tal vez, tercer siglo se iba leyendo. Por eso dice San Justino Mártir igual. Antes de eso dice, se leen las escrituras del Antiguo Testamento y la enseñanza de los apóstoles. En su apología dice eso, que ellos leían la enseñanza de los apóstoles. Todavía no se decía que era palabra de Dios. Exacto. Porque ellos leían lo que los apóstoles le habían enseñado y todo, pero lo compartían y esas misas duraban 4 horas. Y después que terminaba eso salían con el pan eucaristizado, dice San Justino, a repartirle a los que no podían llegar a ese lugar. A repartir un pedacito de ese pan a los que no podían compartir la misa con ellos. Se cantaban los salmos, se leían las escrituras y la enseñanza de los apóstoles, y luego venía la prédica del que preside y le transmitía a sus oyentes todas estas maravillas de lo que el Señor había hecho, y con sus discípulos y los apóstoles todo lo que habían recibido de ellos. Esas enseñanzas de los apóstoles pasaron a ser palabra de Dios recién después del siglo IV. Entonces, y eso lo hizo la iglesia, lo hizo una iglesia. Y si decimos que lo que leemos hoy día como en el Nuevo Testamento es palabra de Dios, tenemos que decir que la iglesia que lo declaró como tal estaba iluminada y llena del Espíritu Santo, o los hombres que lo hicieron. Entonces,
Cuando se escucha esa frase que la iglesia se corrompió después de Constantino, un error ahí muy grosero, porque Constantino, cuando se cerró el canon bíblico, ya estaba muerto. Entonces hay que tener ahí un poco de cuidado cuando se dicen algunas falacias Sí, sin ok, fundamento. ok, gracias. Y fíjate que bien importante también esa forma, porque nuestros hermanos evangélicos, eh, para ellos esto es sagrado. La palabra de Dios, al igual que el católico, esto es sagrado, porque es la Biblia donde la palabra está escrita y Dios utiliza a hombres para que aquí se escribiera lo que Él quería que se escribiera y que nosotros nos conociéramos para nuestra fe. Pero esta Biblia, este canon, no salió de la noche a la mañana, ni mucho menos cuando Jesús subió a los cielos, empezó a repartir Biblias y fueron enviadas por paracaídas. No fue así. Esto llevó un tiempo difícil, un tiempo en el cual, permíteme que aquí TikTok me está mandando algo. Ok, es la iglesia, cuando Constantino muere, es cuando el canon se empieza a tomar forma. Y si nuestros hermanos separados dicen que después que Constantino dio libertad religiosa, ahí fue donde se paganizó toda la cristiandad, entonces este libro también se convierte en pagano, porque fue la Iglesia Católica, con la inspiración del Espíritu Santo y por la tradición apostólica, es que se recibe que libros fueron inspirados por Dios. Entonces, al condenar a la iglesia como pagana, después de Constantino, también estamos condenando la palabra de Dios. Y como tú dices, hay que tener mucho cuidado en decir tantas cosas que muchas veces por no averiguar, sino que se dejan guiar por pseudos apologistas protestantes que solamente quieren, si ellos odian la Iglesia Católica, también ellos quieren que sus seguidores también odien la Iglesia Católica a pesar de todo, en base a mentiras, en base a engaños, en base a documentos falsificados, en base a documentos alterados, pero ellos quieren seguir siempre viviendo de eso, de la mentira. Entonces, como católicos, nuestro deber, y también al hermano evangélico también le hago esa proposición, no se deje llevar. Hay un dicho que dice que si tú quieres conocer a la Iglesia Católica, no le preguntes a quién la odia. Si el hermano evangélico tiene pena de preguntarle a un católico, entonces ahí está el internet, la herramienta del internet. Si usted no tiene oportunidad de comprar algún libro, solamente googlee una frase e inmediatamente le van a salir, con respecto a la historia de la Iglesia Católica, le van a salir un puñado de testigos. Tenemos documentos de San Papías, de San Ignacio de Antioquía, San Justino Mártir, San Irineo de Lyon, San Agustín, San Jerónimo, en fin, padres apostólicos, padres prenicenos, padres posnicenos, y en cual podemos encontrar una amplia gama de información en el cual podemos tener fundamentos sólidos de que ellos cuando hablan de una iglesia, no están hablando de las iglesias evangélicas ni protestantes, están hablando de la iglesia católica. No están hablando de que ellos estaban divididos o que cada quien seguía sus propias doctrinas,